Al final, yo creo que todos queremos lo mismo, que el comunismo deje de existir. Hay varias formas de eliminarlo. Una es matando a todos los comunistas, que eso no sería correcto. Y ahí volvemos al partido comunista como estructura, los partidos. Tengo algunas noticias que quiero compartir contigo, muy breves, Carlito. Adelante. Sobre esto del comunismo y del partido como tal, ¿no? Bueno, cómo nace, primero, es lo que estamos hablando, lo que tú dijiste. Si el mismo Fidel Castro dijo que es comunista, ¿por qué tú le estás rebatiendo que no es comunista? O sea, ¿qué tú quieres defender ahí? Bueno, lo mismo pasa con el partido comunista, ¿no? ¿Qué es un partido comunista? Bueno, un partido comunista es un partido político, ¿verdad? Que usa el marxismo en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus escuelas, ¿para qué? Para crear una sociedad comunista. Fin de la historia. ¿Ok? No vamos a discutir eso más, es eso. Y ahí vamos a lo que hemos hablado al principio. Bueno, ¿qué es el comunismo? El comunismo es el problema, es la base, pero el Partido Comunista es el brazo que ejecuta. Es la herramienta ejecutora, claro. Exacto. Entonces, ¿por qué yo siempre digo que los partidos comunistas no deberían existir, deberían estar abolidos y prohibidos? Porque los partidos comunistas, como concepto, como estructura política, no tiene como base, como principio, discutir en democracia. O sea, un partido comunista es en sí mismo antidemocrático, porque su idea es llegar al poder. O sea, ya por ahí me parece que cada vez que se le deja, y podemos discutir, quiero que tú me comentes y me digas, no, Ana, yo creo que tiene que ser democráticamente. Tal. Yo no hablo de perseguir a alguien porque sea comunista, ¿me explico, no? Yo no, cada cual puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Libremente. Incluso también si eres nazi, tu cabeza. Pero ya que sea una fuerza política, Carlita, a mí me parece más, no solamente aberrante por todo esto que hemos dicho, sino peligroso. Porque son peligrosos. A mí me parece lo mismo que a ti. Yo tengo el mismo temor y percibo ese mismo peligro. Pero ¿qué pasa? Ajá. Que cuando tú prohíbes un partido comunista, ¿cuáles son los parámetros para prohibirlo? Que no se llame comunista, pues le ponen Podemos, como aquí en España. Yo sé. Y lo vas a seguir teniendo con otro nombre. Y a lo mejor el partido no dice eliminar la propiedad privada, pero los que lo conforman siguen siendo comunistas y en un futuro van a intentar eliminar la propiedad privada. Y siguen manteniendo esa idea. Entonces, decirles no puedes ser comunistas, no puedes crear un partido comunista, eso no va a erradicar el problema, porque se pueden constituir de muchas otras formas. La forma en que yo lo veo es mediante la educación. Educando a la gente para que entienda que el comunismo, por el camino más corto o el más largo, termina en el fracaso social, económico y político. Si tú coges el sistema educativo y le enseñas, fíjate que no hay que inventar la rueda, lo único que tienes es que enseñarle con números el comunismo. Desde que los niños desde que tienen capacidad para entender lo que es una ideología, no estoy hablando de niños de 6 años, estoy hablando ya de adolescentes adultos en el sistema educativo donde tú les enseñas a través de la historia qué fue el comunismo y todos los perjuicios que causó. Cuando tú pases 3 generaciones de esa forma y además mantengas un sistema político y de gobierno libre de corrupción, libre de toda burocracia, libre de tecnocracia, una economía limpia, ¿sabes? Donde la gente tenga un nivel de vida asequible, esta combinación de calidad de vida y educación favorable puede eliminar por sí solo el comunismo de la sociedad. Bueno, y Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos... Educación, todo, y la aceptación hoy por hoy de los millennials con el comunismo. Pero en Estados Unidos tienes personas como el profesor no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, que está adoctrinando a los niños en las escuelas. Eso es precisamente lo que no se puede hacer y en Estados Unidos, aunque la ley diga que no se puede hacer, se está permitiendo. Y eso es precisamente lo que hay que impedir que pase. Porque si en las universidades, que es lo que pasa principalmente en Estados Unidos, que se ha comenzado a adoctrinar en las universidades, donde la tolerancia debería ser mayor, pues es precisamente donde en Estados Unidos se ha aprovechado ese hueco de la democracia para introducir por ahí la idea comunista. Y la democracia, aunque permita la tolerancia, lo que no debe permitir es el adoctrinamiento en ningún sentido. Entonces, con una educación bien controlada, donde se explique de verdad a la gente qué fue cada cosa, unos medios de comunicación también bien controlados, que no se permita mentir ni hacer campañitas como sí pasa en Estados Unidos, y una economía y un gobierno que responda realmente a los intereses públicos y que no sea corrupto,
no tiene cabida el comunismo, porque el comunismo es todo lo contrario a eso. Es todo lo contrario. Yo sé que es un tema polémico, ¿verdad? Es un tema complicado, sobre todo porque siempre me dicen, bueno, Ana, tú no eres democrática, te estás contradiciendo, que estaba leyendo por ahí, y es algo que siempre me dicen. Ahora, es cierto que ellos se pueden rebautizar, es cierto que usan camuflaje, lo hacen todo el tiempo, lo hicieron en el pasado. De hecho, fíjate cómo son los comunistas. De hecho, a ver, es que es muy interesante. Ellos tienen como un partido dentro de un partido. ¿Me explico lo que te quiero decir? Tienen como lo que llamamos el núcleo central en Cuba, o sea, ese grupo cerrado. Y en ese grupo cerrado, incluso en los lineamientos, por eso se llama, porque son líneas de mensaje, nadie puede disentir, nadie puede, todo el mundo, eso es así, es una línea de mensaje. Ellos siempre hablaron desde su fundación de estar en el clandestinaje. Eso pasa hoy, pasó en el pasado, y se llama así. Son como unos partidos a la sombra que siempre van a utilizar. Ahora, yo he estado leyendo un poco, porque me interesa mucho el tema, porque juegan sucio, porque son unos mafiosos, porque no respetan las reglas, ¿verdad? Documentos desclasificados de la CIA, ¿no? Sobre todo como en la época de los 60, 40, siempre hay una naturaleza del Partido Comunista como estructura de trabajar también a la sombra en paralelo. Y la misma CIA que, bueno, que también puede ser discutible muchas cosas, ¿no? Pero los analistas decían una cosa, es cierto que ellos siempre se van a esconder detrás de otros rostros, otros nombres, de hecho ya lo hicieron, lo hacen todo el tiempo, siempre van a operar a la sombra, ¿verdad? De hecho, decían los papeles de la CIA, no cambia mucho su operatoria porque ellos tienen un plan de contingencia, que es decir, que en el momento que se les prohíbe, ellos tienen cómo proceder, claro. Eso está claro. No, ellos lo pensan todo, porque además como no es como nosotros que tenemos que discutir, ¿viste? Y tenemos que estar de acuerdo o desacuerdo, y somos democráticos, y ellos no, ellos es una línea. Claro. Exacto. Y entonces, pero, ¿qué decía también esos documentos varios analistas importantes de la época? Que en cualquier caso es mejor prohibirlos. Porque en cualquier caso, en cualquier caso es mejor ponerle parabanes a dejarlos actuar libremente, ¿no? Entonces, yo sé que es un tema complicado, que es un tema polémico, sé que no es fácil, sé que no es sencillo de tocar, pero me parece, vaya, indecoroso. Por lo menos que se cambien el nombre, para mí ya es algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo menos ya que se cambien, obligarlos a que se cambien el nombre, ya es suficiente. Hay países donde se ha prohibido, sí. Aquí en Europa hay países donde se ha prohibido y están actuando bajo otros nombres. Sí, claro. Es complicado. Habría que estudiar bien el tema. Yo soy de los que piensa de que la prohibición no es una solución. Ahora tampoco es dejarlos andar por libre. Exacto. Porque lo que sí hay que definir constitucionalmente, por ejemplo, que la propiedad privada hay que respetarla. Y desde el momento en que tú defines en la Constitución que hay que respetar la propiedad privada, en las bases de ningún partido puede decir que van a eliminar la propiedad privada porque eso lo convierte en inconstitucional. Entonces, estableciendo una base legal, una base constitucional correcta, eso va, y luego hay una ley de partidos, tiene que haber una ley de partidos también donde se establezcan las reglas del juego y que respete lo que dice la Constitución. Entonces, con una base correcta de legalidad, no puede surgir un partido que intente romper el país, como pasa aquí en España, por ejemplo, que hay partidos aquí separatistas que violan la Constitución de España y el gobierno lo permite. Eso no puede pasar en un país serio. Eso sería otro camino, como se ha hecho en Hungría, por ejemplo, o creo que en Alemania también se ha hecho así, que se han establecido bases legales. No se les ha dicho, tú no puedes ser comunista. Lo que se les ha dicho es, tú no puedes eliminar la propiedad privada, tú no puedes adoctrinar. Claro. Les han desmontado los principios y se quedan sin esencia. Entonces, no le estás prohibiendo que creen un partido comunista, pero sí le estás prohibiendo la esencia del comunismo en un partido. Eso sería una opción también. Eso está muy bien. Eso es una gran solución. Y mira, lo estamos debatiendo porque mañana, a ver, ¿por qué? Porque es importante. Pasa el proceso, viene el cambio, la transición y lo digo aquí para todo el que está escuchando, con la voz de todos los cubanos, ¿ok? Sea lo que sea, tiene que pasar por todos los cubanos, ¿bien? Exacto. Dicho eso, pasa eso, llegamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos que el Partido Comunista siga actuando? ¿Lo prohibimos por un tiempo? ¿Qué hacemos? Bueno, eso es lo que dijiste, está interesante, montamos una ley de partidos donde se les quite la esencia, no está mal, pero ¿lo vamos a dejar seguir o qué? ¿Cómo tú lo ves? Yo estoy en contra de prohibirlo. Yo no creo que prohibirlo, fíjate,
no es que esté a favor de los comunistas, estoy en contra de los comunistas, Sí, pero sí, creo sí, que sí, prohibirlo, aclaro, porque ahora después le sacan una parte, te lo editan y te lo sacan de contexto. además yo he dicho varias veces que desprecio desde lo más profundo de mi ser todo lo que tenga que ver con la ideología comunista. Pero estoy en contra de prohibirlo por la simple razón de que puede ser contraproducente. No puedes comenzar una democracia prohibiendo cosas, porque entonces, ¿qué es? ¿Es una democracia o qué? Sin embargo, lo que Interesante, sí ya puede, casi me tienes convencida, ya casi me tienes convencida. no, lo que sí puedes es crear una legalidad que impida las bases del comunismo. Las bases del comunismo están muy claras, ¿eh? La plusvalía, la lucha de clases y la propiedad privada. Bueno, propiedad privada y plusvalía vinculadas. No es Si tú correcto. creas una legalidad en un país democrático, creas una legalidad que bloquee esas cosas, desmontas cualquier partido comunista de la Claro. sociedad, lo eliminas de facto. Y ya le pueden poner partido Carlos Marx Federico Engels Lenin comunista, que no es nada, ¿sabes? Que no es Claro, nada, porque claro. no pueden aplicar Me sus has principios. convencido, me has convencido, me has convencido. Creo que tienes razón. Es más efectivo, de hecho, aquí también Yo estaba creo, diciendo alguien, claro, estaba diciendo, pero ves, ojalá todo el mundo hiciera eso, que escucharnos, ¿entiendes? Y escucharnos con argumentos, o sea, vamos, en este caso no, ni siquiera estamos, no es que estamos ni a favor, no estamos en bandos distintos, pero tenemos como, estamos analizando el tema, y eso tiene que ser un llamado a todos nosotros, tenemos que escucharnos y decir, coño, sí, ¿no? verdad, tienes razón aquí, Y está bueno, pueden haber muchas personas que tengan muchísimas otras ideas geniales también. Lo que hay es claro, que exponerlas, buscar la forma de que las personas las expongan, porque exacto. al final yo creo que todos queremos lo mismo, que el comunismo deje de existir. No, Ahora, pero aquí decía, hay varias formas de eliminarlo. Una es matando a todos los comunistas, que eso no sería correcto. claro, Claro, eso sería una masacre y nos convertiríamos en lo mismo que hacen ellos. Y otra es, pues, mediante las leyes, que desde mi claro. punto de vista sería lo ideal. Pero hay muchas formas. Entre las leyes y matarlos a todos, creo que hay una gama de opciones en el Sí, medio. creo que sí.